Hoy les quiero hablar de confiar en Dios. Agustín me preguntaba el título y realmente no le había puesto título a la prédica, pero sí, se trata de confiar en Dios, en ese Dios grande que tenemos, como cantábamos hoy. Y hoy vamos a ver una historia que está plasmada en 3 libros de la Biblia. Debe ser que Dios quería que no lo olvidemos. Es la historia del rey Ezequías y mira, está detallada en Segunda de Reyes, en Crónicas y en Isaías también. Y está relatada tal cual pasaron los acontecimientos, y en una trata unos detalles, en otro libro trata otros, pero se ve que Dios quería que no nos olvidemos de esta historia y de lo que significa confiar en Dios, en este Dios poderoso. Y te voy a contar un poco de historia, que a mí siempre me gusta. La historia de este rey, el rey Ezequías, es un rey que se encuentra gobernando en el reino de Judá, ¿sí? En el reino del sur. Es un rey que hizo lo bueno ante los ojos de Dios. Dice que hizo lo recto ante los ojos de Dios y no hubo nadie como él entre los reyes de Judá. Un rey que heredó un reino corrupto. Su padre Acaz había infiltrado en el templo altares a Acera. Adoraban en aquel tiempo a la serpiente de bronce que había estado con ellos en el desierto. Habían profanado el templo. Los levitas se quedaron sin trabajo y se tuvieron que ir a trabajar al campo, así que nadie se ocupaba de las cosas de Dios. Y este rey vino a restaurar, vino a reformar todo lo que estaba mal. Se ocupó del culto a Dios, celebró la Pascua y trajo a los levitas que estaban en el campo y los volvió a convocar y pidió que se purifiquen para poder tocar las cosas santas de Dios, y trajo toda una reforma a la nación. Y era un rey que todo lo que hacía, Dios lo prosperaba. Mira, si me acompañas a leer, vamos a leer Segunda de Reyes, capítulo 18, 5 al 7. Dice: Ezequías puso su confianza en el Señor, Dios de Israel. No hubo otro como él entre todos los reyes de Judá, ni antes ni después. Se mantuvo fiel al Señor y no se apartó de él, sino que cumplió los mandamientos que el Señor le había dado a Moisés. El Señor estaba con Ezequías, por tanto, este tuvo éxito en todas sus empresas. Dios estaba con este hombre y dice que lo prosperaba. Tuvo oro en su reino casi como tuvo Salomón. Fue un rey que hizo acueductos, que hizo obras de ingeniería, sumamente inteligente, y se rodeó de gente fiel a su lado. Hizo un acueducto que existe hasta el día de hoy, que entra en Jerusalén y es subterráneo, y eso permitía que, aunque la ciudad podía ser invadida, podían tener agua. Era una obra de ingeniería que sí existe hasta el día de hoy. Fue un rey que puso su confianza en Dios. Y vamos a ver que lo tenía a Dios como un Dios personal. No era un Dios que había oído de lejos, sino que él tenía ese encuentro personal con Dios, como lo tenía David también. Y todo lo que él había hecho en el reino, todas estas reformas en cuanto a lo espiritual, de volver a la nación, a Jehová, a celebrar la Pascua, a rendir sacrificios, a que los levitas se puedan ocupar de las cosas santas, tenía un precio muy alto. A veces cuando nosotros nos ocupamos del Señor, nos ponemos en serio a meternos en las cosas del Señor, a ocuparnos de buscarle, de estar en su voluntad, en sus caminos.
el enemigo se pone como loco, porque ya dejamos de ser cristianos inofensivos, cristianos que no hacemos nada, sino que estamos, ¿sí?, ocupándonos del Señor. Y eso no es que te quiere infundir miedo, pero el enemigo se enoja, ¿sí? Este rey se había ocupado de restaurar el culto y había sacado y desplazado todos estos dioses paganos, y el enemigo quiere que le rindan culto a él a través de las diferentes religiones y altares. Así que todo lo que pertenecía a Satanás comenzó a estar ocupado de vuelta por Jehová, por el altar de Jehová, y esto enfureció al enemigo. Y esto pasa muchas veces, cuando nos ocupamos de las cosas del Señor, el enemigo se enfurece. Nosotros como pastores a veces sabemos cuando en un retiro o en un campamento el Señor se va a mover de una forma extraordinaria, porque siempre algo pasa, o nuestros hijos se enferman, o nos ponemos mal, pero sabemos, vamos a tener un campamento glorioso porque el enemigo está enfadado. Y pasa, cuando tú te pones a dedicar tu vida al Señor, Él se enfurece, y tenemos que aprender a dilucidar los ataques del enemigo. Pero hoy no te voy a hablar de armarte de toda la armadura que Dios te da para resistir al diablo, sino te voy a hablar de que en quién confiamos nosotros, que es más poderoso. Nosotros confiamos en un Dios de poder, en un Dios que puede todas las cosas. Y como cantábamos hoy, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Él es poderoso y no tenemos que temer. Sí tenemos que darnos cuenta que cuando tocamos sus cosas, el otro se enfurece. Y tenemos que pedir al Señor cobertura, que nos rodee un vallado, que la sangre de Cristo nos cubra, porque Él está enfadado, el enemigo está enfadado. Y le pasó a esto al rey Ezequías. El rey Ezequías se ocupó de reformar, de sacar todo lo que estaba de moda y todo el mundo que se había metido en el templo. Incluso el templo no tenía puertas, entraba y salía gente pagana del templo de Jehová. Y tuvo que enfrentar un gran enemigo de aquel entonces. Es un rey de los asirios que se llama Sennacherib, un rey temido. En aquel momento el reino de los asirios venía invadiendo todo lo que era el Medio Oriente. Estaba en la capital, que era Nínive, esa Nínive que fue Jonás a profetizar. También fueron otros profetas menores también a profetizar sobre esa ciudad. Y me puse a investigar, ¿dónde queda Nínive? Nínive queda en Mosul, donde está el Estado Islámico. Así que realmente es un centro de opresión, donde hay gobernadores de las tinieblas, donde no deja que nada de Jehová se pueda implantar en aquel lugar. Y Nínive era un gran imperio, la capital de este gran imperio asirio que venía invadiendo todo lo que tenía cerca y se venía desplazando a Jerusalén. Había caído el reino del norte, había caído Samaria, habían caído todas las ciudades de Judá que habían sido fortificadas con murallas, habían caído, y este rey manda emisarios a las puertas de Jerusalén para tomar Jerusalén. Cuando una ciudad es sitiada, pueden pasar mucho tiempo y estar sitiada esa ciudad. Y es terrible porque no hay para comer, no pueden entrar, no pueden salir, hay un ejército que la rodea. Jerusalén tenía unas murallas que este rey había construido, y así que se encuentra Ezequías, que tiene todo un ejército de más de 200.000 personas rodeando Jerusalén. Y los viene a amenazar y manda emisarios a amenazarlos, a hablar con el rey. Y en aquel momento, como no había las comunicaciones de hoy en día, no había reporteros que podían transmitir lo que estaba pasando afuera de las murallas, toda la gente de Judá se trepó a las murallas para tratar de escuchar qué era lo que estaban hablando. Y una vez te conté que
en aquel tiempo el idioma que se hablaba en toda esa zona era el arameo, ¿sí? Que era el idioma de comunicación comercial, que se hablaba desde la India hasta Jerusalén. Y en los tiempos de Jesús se hablaba el arameo, pero en aquella época, estamos hablando de unos 500 años antes de Cristo, no se hablaba todavía en Jerusalén el arameo. Pero estos emisarios comenzaron a hablar en hebreo, así que conocían el idioma. Y los que mandó el rey Ezequías, los funcionarios para negociar, les pedían, por favor, háblennos en arameo, así el pueblo no se exalta, porque si ustedes hablan en hebreo, ellos van a entender la dimensión de la situación que estamos viviendo. Y vamos a leer, porque Ezequías tiene que enfrentar una situación tremenda. Ya su papá, el rey Acaz, había estado negociando, pagando tributo constantemente para que los asirios no los invadan y no los atacaran. Ezequías al principio también dice que les pagó 9.900 kilos de plata y 900 kilos de oro. Ustedes se imaginan la cantidad de oro y plata para que no los invadan. Pero cuando tú le das dinero a alguien que te extorsiona, nunca va a estar conforme, siempre va a ir a por más. Así que ahora venía la negociación, o se rendían ante este rey que quería invadirlos o le tomaban resistencia. Y vamos a leer Segunda de Reyes, capítulo 18, del 19 al 20. El comandante en jefe les dijo, díganle a Ezequías que así dice el gran rey de Asiria. ¿En qué se basa tu confianza? Tú dices que tienes estrategia y fuerza militar, pero estas no son más que palabras sin fundamento. ¿En quién confías? ¿Qué te rebelas contra mí? El rey Sennacherib decía, ¿cómo osás? ¿Cómo se te ocurre rebelarte con el gran rey de Asiria? ¿En quién confías? Y le habla también al pueblo y amenazan al pueblo. Por eso les habla en hebreo para que todo el pueblo atienda. Los amenazan, les dice que van a quedar sitiados, que se van a comer su propio estiércol, su orina, que se van a morir de hambre. Y si ellos se rinden, dice que los van a llevar a tierras donde pueden construir viñedos, donde pueden tener sus propias tierras. Y los tienta al pueblo. El enemigo es muy astuto, te amenaza, te da miedo, él es un especialista en mentir, es el padre de la mentira y también te va a ofrecer beneficios que no existen. Vamos a leer Segunda de Reyes 18:30. Dice, no dejen que Ezequías los persuada a confiar en el Señor diciendo, sin duda el Señor nos librará. Esta ciudad no caerá en manos del rey Asiria. Y el 35 dice, ¿cuál de todos los dioses de estos países han podido salvar de mis manos a su país? ¿Cómo entonces podrá el Señor librar de mis manos a Jerusalén? Y ahora viene la oferta de este rey. Dice, no le hagan caso a Ezequías. Así dice el rey de Asiria, hagan las paces conmigo y ríndanse. De este modo cada uno podrá comer de su vid y de su higuera y de beber de su agua, de su propio pozo, hasta que yo venga y los lleve a un país como el de ustedes, mi país de grano y de mosto y de pan y de viñedos, de aceite de oliva y de miel. Y así vivirán en vez de morir. No le hagan caso a Ezequías, que quiere seducir cuando dice el Señor nos librará. Muy claro está. Este rey los tentó, les dijo que tenía un lugar especial para ellos. Saben que el enemigo se disfraza como ángel de luz y nos presenta situaciones muy apetitosas. Y tenemos que tener discernimiento para darnos cuenta que nos está mintiendo. Como nos estuvieron predicando que el enemigo viene a robar, a matar y destruir.
y nos va a tratar de engañar. Por eso hoy te digo que puedas discernir cuando es un ataque del enemigo. Sí pasamos por procesos, pasamos por situaciones donde Dios trata con nuestro corazón y las aceptamos y decimos, sí, Señor, amén. En todos los males han sido para bien, tú estás con nosotros, tú no nos dejas, Dios está en medio de la tormenta, de la tribulación, pero sí entender que cuando nos metemos de lleno en las cosas del Señor, el enemigo se enfurece. Y sí que ahí hay que enfrentar batalla, hay que armarse de toda la coraza que el apóstol Pablo nos explica, pero también hay que aprender a confiar en Dios, quien es poderoso, y si tú no lo conoces al Señor, nunca vas a conocer y a tener confianza con Él. Necesitamos conocerle para saber en quién confiamos. No confiamos en desconocidos. Yo no confío en alguien que pasa por la calle. Confío en alguien que lo conozco. Así que tengo que conocerlo. Este rey envía cartas para amenazar a Ezequías y Ezequías busca el consejo de Dios. Ezequías va al templo, manda a llamar al profeta, que tuvo un profeta privilegiado, Ezequías. Tuvo al profeta Isaías. El profeta Isaías fue siempre su guía, el que escuchaba la palabra de Dios y le daba directivas. Entonces él va, lleva al templo, rasga sus vestiduras. Rasgar las vestiduras era un acto de angustia, de tristeza, y se pone en el templo a clamar al Señor qué es lo que iba a hacer. Ya había intentado negociar con este rey de toda la forma natural. Le pagó, lo sobornó, hizo todo lo que tenía que hacer a su alcance, pero la circunstancia era muy grave. Entonces Ezequías manda a pedir al pueblo que hagan silencio. Saben que necesitamos muchas veces callarnos y escuchar la voz de Dios. Todos los que estaban en los muros estaban asustados también, tenían sus hijos. Un sitio es algo terrible. Una vez leí una historia de cuando sitiaron Jerusalén en el año 70 de esta era, cuando fue destruido el templo de Jerusalén, fue sitiado por los romanos y fue durante la Pascua. Dice que había 3 millones de personas en Jerusalén y había una revuelta de los galileos. Esto es un paréntesis que te hago, pero te explico lo que significa un sitio. Se mueren de hambre y las madres llegaban a cocinar a sus bebés y comerse en guisos a sus bebés de la desesperación. Y dice el general Tito de los romanos que dice que nunca en su vida vio lo que vio en Jerusalén cuando cayó el templo. En esa profecía donde Jesús lo profetizó, que no quedaría piedra sobre piedra en el templo de Jerusalén. Pero volviendo a esto, Ezequías sabía lo que se le venía. Y fueron a consultar al profeta Isaías, y el profeta Isaías contestó. Vamos a leer Isaías. Segunda de Reyes 19:32. Yo, el Señor, declaro. Esto es lo que les dijo Dios a través del profeta. Acerca del rey de Asiria, no entrará en esta ciudad ni lanzará contra ella una sola flecha. No se enfrentará con escudos, ni construirá contra ella una rampa de asalto. Podían estar tranquilos porque Dios estaba en control. Decía que ni una sola flecha iba a pasar el muro. Ni iban a hacer rampas, ni los iban a invadir. Vino una paz sobre ellos, pero tampoco sabían cómo lo iba a hacer Dios. Ahí estaba la promesa, pero no sabían cómo Dios lo iba a hacer. A veces Dios nos da la palabra, pero decimos, Señor, ¿y cómo lo vas a hacer? Dios no te da los detalles de cómo lo va a hacer. Tú tienes que confiar en Dios. En la situación que estés pasando, confiar que
que Él está en control. Y Él es poderoso. No les dio los detalles de cómo lo iba a hacer. Había 200.000 soldados rodeando Jerusalén. Y Ezequías no tenía un ejército que podía enfrentarlos. Pero ¿saben lo que pasó? En aquella noche, algo que también lo ha tratado de explicar la ciencia y no lo puede explicar, un ángel vino mientras estaba el ejército durmiendo y mató a 185.000 soldados, un ángel del Señor. Estuve viendo un documental donde decían que les agarraron invasión de ratas y las ratas los mordieron, siempre tratando de buscar una explicación. Y también el rey Sedequías, cuando volvió, la profecía decía que cuando vuelva a su hogar lo iban a matar. Y cuando llegó a su casa, sus hijos lo asesinaron. Así que la venganza es del Señor, no es nuestra. Dios está con nosotros, nos va a dar la respuesta, pero tampoco nos explica cómo lo va a hacer. El asunto es confiar, es esperar la palabra, es guardar silencio, es saber en quién confiamos. A veces las dudas hacen que nos desesperemos y nosotros tenemos que buscar al Señor y entender cómo va a proceder ante el ataque del enemigo. El enemigo siempre va a tocar lo que más nos duele. En un matrimonio, en una familia, si no puede con la pareja, va a ir por los hijos, va a lastimarte, va a tocar tu economía, va a desestabilizarte, va a tocar tus emociones, te va a deprimir. Él es muy astuto, te conoce, a cada uno lo conoce y sabe cómo va a actuar. También sabe la palabra, sabe cómo hablarte en tu propio idioma. A veces el enemigo te habla con el idioma cristiano y pone un hermanito que te dice, Dios me dijo esto y no es de Dios. Por eso te pido que agudices tu oído al Espíritu Santo, que puedas agudizar para conocer cuando es un ataque del enemigo y para saber esperar, guardar silencio y esperar la respuesta del Señor. El Señor no se tarda, el Señor nunca llega tarde. Él es poderoso para hacer todas las cosas. Más de lo que nosotros esperamos, es más abundante. Así que confía en el Señor. Comienza en este tiempo a no desesperarte, a entender cuando el enemigo viene a atacar y a rodearte de los hermanos, a ponerte bajo cobertura. Tú perteneces a una iglesia y no te asustes, porque cuanto más te involucres en las cosas del Señor, vendrán esos ataques. Pero tranquilo, el que está con nosotros es más poderoso. Y un ejército de 185.000 soldados, un solo ángel en una noche los mató a todos. Mira, te quiero leer para terminar Proverbios 18:10, que dice: el Señor es nuestra torre fuerte, a Él correrá el justo y se levantará. El Salmo 34, busqué a Jehová y Él me oyó, y de todos mis temores me libró. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas las librará Jehová. Y los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos al clamor de ellos. El Señor cuida de nosotros. Nada nos pasa por azar. Dios permite al enemigo que nos ataque, pero Él está en control. A Job también el enemigo lo quiso atacar, pero no le tocó la vida. Si el enemigo está en este tiempo queriendo atacar tu hogar, tú levántate como un hombre y una mujer de Dios, a confiar en Él que es más poderoso. Que el Señor te bendiga, que puedas empezar un año en victoria, tomando todo lo que Dios tiene para ti, en todo lo que venga por delante. Y a tomar ejemplos de estos grandes hombres de Dios que tuvieron desaciertos también. Ezequías fue un rey que también tuvo errores, pero por sobre todas las cosas, Dios estaba primero. Que el Señor te bendiga.